Una semana después de iniciada la ofensiva militar contra el régimen iraní, el ejército de Israel aseguró haber bombardeado el cuartel general de Fuerza Espacial de los Guardianes de la Revolución en Irán. El cuartel general servía como centro de recepción, transmisión e investigación del régimen. Las fuerzas de defensa de Israel describieron el lugar como el principal centro de mando y control utilizado para dirigir las actividades de la unidad. El cuartel fue uno de los objetivos de la oleada de bombardeos a objetivos del régimen iraní de los ayatolás en Teherán, anunciada por Estados Unidos e Israel. Las fuerzas de defensa de Israel también confirmaron que fue abatido el recién nombrado jefe de gabinete de la oficina militar del jefe del régimen. El funcionario murió en un ataque aéreo en el centro de Teherán. Tel Aviv advirtió que también atacará a los sucesores en el cargo. En este momento puedo confirmar que en un ataque perpetrado a principios de esta semana hemos atacado y eliminado en el corazón de Teherán al nuevo jefe de la oficina militar del líder supremo del régimen terrorista iraní, Abolqasem Babayan. En su calidad de jefe de personal del mando de emergencia del régimen, era responsable de la coordinación entre los organismos del régimen y de promover actividades terroristas contra el Estado de Israel. Lo atacamos y también atacaremos a quienes lo sucedan. Además, anoche atacamos depósitos de combustible utilizados por las fuerzas militares del régimen y empleados para operar la infraestructura militar. Israel entregó un balance de la ofensiva de este sábado sobre la capital iraní. Según las fuerzas de defensa, fueron atacados aproximadamente 50 búnkeres de munición, una base de Basij, que forma parte de las Fuerzas Armadas del régimen, un centro de mando de seguridad interna. La Fuerza Aérea además lanzó numerosas municiones contra más de 400 objetivos de infraestructura militar, incluyendo lanzadores de misiles balísticos y otros sitios de producción de armas. Desde el inicio de la Operación León Rugiente han adelantado 190 oleadas de ataques dirigidos contra lanzadores, sistemas de defensa aérea e instalaciones de almacenamiento de armas. Además, apuntaron por primera vez contra recursos energéticos. Espesas columnas de humo cubrieron el cielo de Teherán tras los más recientes ataques contra instalaciones petroleras. No se detiene la escalada bélica en Medio Oriente. Varios países del Golfo Pérsico reportaron ataques aéreos e interceptaciones. En Bahrein reportaron daños en una planta desalinizadora y Kuwait informó de impactos en un edificio gubernamental y un depósito del ejército israelí. Entre tanto, Israel lanzó bombardeos contra recursos energéticos de Teherán. El presidente Donald Trump dijo que el próximo líder supremo iraní no duraría mucho si no cuenta con su aval. De otro lado, el Papa León XIV volvió a incluir en sus oraciones un llamado al alto el fuego. Elevemos al Señor nuestra humilde oración para que cese el estruendo de las bombas, callen las armas y se abra un espacio de diálogo. El régimen advirtió que sus fuerzas son capaces de continuar al menos 6 meses de guerra intensa al ritmo actual de las operaciones. Entre tanto, desde Teherán, el presidente iraní Masoud Pezeshkian dijo que Estados Unidos e Israel quieren crear división entre los países islámicos para que entren en guerra entre sí. El enemigo quiere que nosotros y los países islámicos estemos en guerra. Quieren crear división entre nosotros y ellos. Hemos dicho y seguimos diciendo una y otra vez que la intención y el objetivo del difunto líder ha sido que consideremos a los países vecinos como nuestros hermanos y que nuestras relaciones con ellos sean buenas. Pero lo que ocurre es que si desde cualquier país ellos atacan nuestro territorio y llevan a cabo una agresión, naturalmente estamos obligados a responder estos ataques. Responder no significa que tengamos una disputa con ese país. No significa que queramos molestar a su pueblo. La televisión estatal iraní confirmó que Mojtaba Khamenei, hijo del abatido ayatolá Ali Khamenei, fue nombrado como su sucesor. El ayatolá Kamal Heidari anunció la elección en la mañana, asegurando que fue la mejor opción. Khamenei liderará desde ahora la Guardia Revolucionaria Paramilitar al servicio del régimen y tendrá la última palabra en la estrategia bélica. 88 clérigos son los encargados de la designación. Ante los movimientos políticos dentro del régimen iraní, el ejército israelí advirtió que perseguirá al sucesor del ayatolá y también a quienes participen en su designación. Por su parte, el presidente Donald Trump dijo que el sucesor del jefe del régimen no durará mucho si no obtiene primero su aprobación. No permitimos que nadie interfiera en nuestros asuntos internos. Es el pueblo iraní quien debe elegir a su nuevo líder. Ya han elegido a la Asamblea de Expertos y la Asamblea de Expertos hará su trabajo. Es asunto exclusivo del pueblo iraní y de nadie más.
Desde hace varios años se ha considerado como uno de los contendientes a ser la figura principal del régimen iraní. A sus 56 años es descrito como una combinación de ayudante de campo, confidente, guardián y corredor de poder dentro del régimen. Ha trabajado estrechamente con la Guardia Revolucionaria Paramilitar de Irán, tanto con los comandantes de su fuerza Quds expedicionaria como su Basij, formado exclusivamente por voluntarios, que reprimió violentamente las protestas a nivel nacional en enero, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Según una investigación del medio Bloomberg, Mojtaba Khamenei tendría vínculos con una red financiera internacional que posee propiedades de alto valor en Londres y Dubái, a pesar de las sanciones internacionales. Posee viviendas de lujo en la capital de Inglaterra, que obtuvo a través de una red de empresas pantalla y propiedades a nombre de funcionarios cercanos. Los más recientes informes indican que la red utiliza fondos provenientes de ingresos petroleros iraníes para gestionar activos en el extranjero, incluyendo hoteles y transporte marítimo en Europa. Cuenta con un pasado militar. Participó en la guerra entre Irak e Irán entre 1987 y 1988, además de apoyar tras bastidores la elección del presidente de línea dura Mahmoud Ahmadinejad en 2005 y su disputada reelección en 2009, que desencadenó las protestas del Movimiento Verde. Fue sancionado en 2019 por Washington por actuar en representación de su padre y por su papel en operaciones encubiertas y el fortalecimiento del grupo paramilitar Basij. Según la constitución iraní, puede ser líder supremo del país sin tener el título de ayatolá como su padre. Los líderes de Irán han muerto. El supuesto Consejo de Gobierno que iba a elegir a un sucesor muerto, desaparecido o acobardado en búnkeres. Los generales de medio y alto rango no pueden hablar o comunicarse uno con el otro, ni coordinar una ofensiva sostenida. Eso no es bueno para la moral. La Fuerza Aérea iraní ya no existe. Construida en 1996 y destruida en 2026, la Armada iraní está en el fondo del Golfo Pérsico, decimada, destruida, derrotada. Mojtaba Khamenei no ha sido visto en público desde el sábado, cuando además de su padre en el operativo conjunto entre Israel y Estados Unidos, también murió su esposa. La operación Furia Épica contra el régimen de Irán cobró la vida de otro soldado de Estados Unidos. El Comando Central confirmó que el uniformado, de quien no se ha revelado su identidad, resultó gravemente herido en un ataque contra las tropas estadounidenses en Arabia Saudita el 1 de marzo. El deceso ocurrió en la noche del sábado. Desde el pasado 28 de febrero, cuando inició el operativo militar, 7 uniformados han perdido la vida. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, habló con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la cooperación militar entre ambos países en Oriente Medio. Trump le reprochó a Starmer el no haber permitido que Estados Unidos utilizara inicialmente bases británicas para los ataques contra Irán. Sin embargo, el premier británico ya autorizó acciones defensivas contra sitios de misiles iraníes desde bases del Reino Unido después de que Irán empezara a atacar a países de toda la región. En la base aérea de Fairford vieron aviones de la Fuerza Aérea estadounidense como un bombardero supersónico Rockwell B-1B Lancer junto a aviones de transporte como el Boeing C-17A Globemaster y el Lockheed C-5 Galaxy. Medios israelíes reportaron el domingo que Emiratos Árabes Unidos había lanzado su primer ataque a Irán contra una planta desalinizadora iraní. Sin embargo, un alto funcionario de los Emiratos negó los reportes. El presidente del Comité de Defensa Interior y Asuntos Exteriores del Consejo Nacional Federal aseguró que Abu Dhabi no tiene intención de entrar en conflicto alguno o escalar tensiones. En todo caso, sus defensas aéreas detectaron 17 misiles balísticos, 16 de los cuales fueron destruidos y uno cayó al mar. Además, detectaron 117 drones, de los cuales 113 fueron interceptados y 4 cayeron en su territorio. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó que el primer grupo de expertos militares ucranianos partirá hacia Medio Oriente este lunes para dar asistencia a las tropas de Estados Unidos estacionadas en bases en la región. Zelensky aseguró que Estados Unidos le solicitó asistencia para protegerse de los drones iraníes. Tenemos mensajes sobre cómo ayudar a la gente, a los civiles en Oriente Medio y también a los soldados estadounidenses en bases en algunos países. Dijimos que enviaríamos expertos y les proporcionaríamos todo lo necesario para salvarlos.
Repeler la amenaza de los drones iraníes Shahed que ha proporcionado Teherán también a Moscú. Seguimos con más temas. En un mensaje por video, el rey Hamid bin Isa Al Khalifa de Bahrein condenó a Irán por los ataques sin precedentes contra el país y sus aliados. El soberano dijo que dichos ataques no pueden justificarse bajo ningún pretexto. La caída de restos de misiles lanzados por el régimen de los ayatolás ha herido a 3 personas y ha dañado una planta desalinizadora de agua. Lamentamos profundamente los ataques sin precedentes que han sufrido nuestro querido país, así como nuestros estados hermanos árabes y naciones amigas. Ataques que Irán no puede justificar bajo ningún pretexto. Bahrein siempre ha sido y seguirá siendo un estado pacífico que nunca ha iniciado hostilidades contra nadie y que solo ha seguido el camino de la cooperación y la buena vecindad. La policía de Noruega no descarta un posible móvil terrorista en la explosión que fue reportada en la embajada de Estados Unidos esta madrugada. Regresamos con esto. A continuación, el informe. La explosión que se registró en la madrugada del domingo en la embajada de Estados Unidos en Oslo, donde no hubo víctimas pero sí daños materiales menores, pudo ser causada por un acto de terrorismo, según la policía, que no descartó otras hipótesis. La explosión alcanzó la entrada de la sección consular de la embajada hacia la 1 de la mañana, hora local, en la capital noruega. Los investigadores rastreaban la zona y desplegaron perros, drones y helicópteros para buscar a uno o más supuestos autores de la explosión, detalló la policía de Oslo en un comunicado. El ministro de Relaciones Exteriores de Noruega calificó el incidente de inaceptable y dijo que él y la ministra de Justicia y Seguridad Pública se habían puesto en contacto con el encargado de negocios de la embajada estadounidense. Las embajadas de Estados Unidos se encuentran en estado de máxima alerta en Oriente Medio tras las operaciones militares israelo-estadounidenses contra Irán que desataron una guerra regional. Teherán ha lanzado represalias contra múltiples objetivos industriales y diplomáticos. Varias horas después de la explosión, la policía declaró que la zona alrededor del edificio era segura para residentes y transeúntes.